Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría saber desde dónde nos escuchan y no olvidéis suscribiros y dar like para más vídeos. Disfrutad de la historia. La radio del taxi crujió con estática, interrumpiendo el silencio pegajoso de la madrugada. Había sido una noche lenta, la clase de noche en la que las calles parecen haberse tragado a la gente, dejando solo faroles amarillentos y el eco de mis propios pensamientos. Unidad 42. Tiene servicio en la presa de Infante. ¿Acepta? La voz del operador sonó distante, como si viniera de otro mundo. Me quedé mirando el tablero, las manecillas del reloj marcando las 3:17 am. La presa no era un lugar al que la gente fuera de noche, no a menos que no tuviera otra opción. Unidad 42, acepta el servicio. Apreté el botón del micrófono. Aceptado. No había razón para negarme. Solo sería el último viaje, uno más antes de terminar mi turno. Pero algo en el aire, en la forma en que la neblina se aferraba al parabrisas como dedos pálidos, me hizo dudar. El camino hacia la presa estaba desierto, la carretera brillando bajo la lluvia reciente. Los árboles se inclinaban sobre el asfalto, sus ramas arañando el techo del taxi como si intentaran detenerme. No había nadie en la parada de autobús señalada, solo un banco vacío y un letrero oxidado. Bajé la ventana, el aire frío llenando el auto con el olor a tierra mojada y algo más, algo agrio, como ropa dejada demasiado tiempo en el agua. Fue entonces cuando la vi, una mujer de pie junto al camino, su vestido blanco pegado al cuerpo por la humedad. No hacía ningún gesto, no levantaba la mano para llamarme, solo estaba ahí, mirando al vacío, como si esperara que yo supiera exactamente por qué estaba allí, y sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y se subió. El taxi se llenó de un frío que no tenía nada que ver con la noche. ¿A dónde va?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Ella no miró hacia arriba, al puente viejo. Su voz era apenas un susurro, como si las palabras le costaran un esfuerzo imposible, y así, sin más, puse el taxi en marcha. El puente viejo, un lugar al que nadie iba voluntariamente, pero esa noche yo llevaría a alguien. O algo. La neblina se hizo más espesa conforme avanzábamos, envolviendo el taxi en una bruma lechosa que los faros apenas lograban atravesar. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo lento y constante, como un metrónomo, contando los segundos de un silencio que se hacía cada vez más pesado. Por el retrovisor observé a mi pasajera. Se mantenía inmóvil, las manos descansando sobre su regazo, pálidas y arrugadas por el agua. Su cabello oscuro, empapado, le cubría parcialmente el rostro, pero aún así podía distinguir su perfil. Una nariz fina, labios apretados, ojos que no parpadeaban mientras miraban fijamente hacia la nada. No se secaba, no se acomodaba la ropa, simplemente existía dentro de mi taxi, como si llevara años sentada ahí, esperando. El camino serpenteaba junto a la presa, las aguas negras reflejando apenas la luz de la luna entre la niebla. No había otros autos, ni luces a lo lejos, solo nosotros, el ruido del motor y el crujido ocasional de los asientos. Intenté hablar de nuevo, forzar una conversación que rompiera esa tensión que me tenía los hombros rígidos. ¿Se mojó mucho esperando? Nada. Son noches frías para andar sin abrigo. Silencio. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido tan bajo que al principio pensé que era mi imaginación. Un llanto, suave, contenido, como si lo hubiera practicado durante años para que nadie lo oyera. Se mezclaba con el sonido de la lluvia en el techo, con el roce de los limpiaparabrisas, pero era inconfundible. El tipo de llanto que sale del pecho, que duele. Miré de nuevo por el retrovisor. Sus hombros no se sacudían. Su rostro no estaba torcido por el dolor, pero las lágrimas caían por sus mejillas, limpias y silenciosas,
mezclándose con el agua de su cabello. ¿Se encuentra bien?, pregunté, sintiendo cómo mi propia voz sonaba falsa en ese espacio reducido. Ella no respondió, solo un sollozo más hondo escapó de sus labios, un sonido que parecía venir de muy adentro, como si algo en ella se estuviera rompiendo desde hacía mucho, mucho tiempo. Apreté el volante con más fuerza y concentré la vista en la carretera. El puente viejo no estaba lejos ahora y algo me decía que, cuando llegáramos, esa mujer no sería lo único que lloraría esa noche. El sonido del motor se convirtió en un zumbido lejano, ahogado por ese llanto que ya no cesaba. No era histérico, no era desesperado, era el tipo de llanto que se filtra en los huesos, que se instala en el pecho del que lo escucha y se queda allí pesado como una losa. Las gotas de lluvia resbalaban por los cristales, dibujando caminos efímeros que la neblina devoraba. Intenté concentrarme en ellas, en su caída irregular, en cualquier cosa que no fuera ese sollozo constante que llenaba el taxi, pero era imposible. ¿Necesita ayuda?, volví a preguntar, aunque sabía que no obtendría respuesta. El silencio, salvo por su llanto, era absoluto. Por el retrovisor, vi cómo una de sus lágrimas caía sobre su mano, y ahí, por un instante, algo cambió. El agua de su vestido, de su cabello, de su piel, no era agua de lluvia, era más espesa, más oscura, y olía a hierro viejo, a tierra húmeda, a algo que había estado sumergido demasiado tiempo. El taxi dio una sacudida al pasar por un bache, y en ese momento, por primera vez, ella movió la cabeza. Solo un poco, solo lo suficiente para que, a través del espejo, nuestros ojos se encontraran. Los suyos no tenían vida, no tenían luz. Eran pozos negros, profundos, como si alguien hubiera vaciado todo lo que alguna vez los había hecho humanos. Y entonces, entre sollozos, sus labios se movieron. No para hablar conmigo, no para responder, para repetir una y otra vez en un susurro que heló mi sangre. No debí soltarlo, no debí soltarlo. El GPS parpadeó. La pantalla se llenó de interferencia por un segundo y cuando volvió a la normalidad, la ruta había cambiado. Ahora nos dirigíamos hacia el puente viejo por un camino que no existía en los mapas. Y el llanto de la mujer se hizo más fuerte, como si supiera que, muy pronto, ambos llegaríamos a un lugar del que yo no estaba seguro de poder regresar. El GPS emitía un pitido intermitente, como un corazón agonizante. La ruta trazada en la pantalla no coincidía con la carretera que tenía frente a mí. Según el mapa, deberíamos estar cruzando un campo abierto, pero en su lugar avanzábamos por un estrecho camino bordeado de árboles retorcidos, cuyas ramas arañaban el techo del taxi con sonidos que recordaban uñas sobre metal. Mis dedos aporrearon la pantalla táctil sin éxito. Recalculando ruta, repetía la voz electrónica con una calma que contrastaba con el sudor frío que me corría por la espalda. Miré por la ventanilla, buscando algún punto de referencia, pero la neblina se había vuelto tan densa que apenas distinguía los metros finales de los faros delanteros. El ambiente dentro del taxi se había vuelto opresivo. El aire olía a humedad antigua, a algas secas y madera podrida. Cada respiración me costaba más que la anterior, como si el oxígeno se estuviera agotando. Fue entonces cuando cometí el error. Instintivamente miré el retrovisor para comprobar a mi pasajera. El asiento trasero estaba vacío. No exactamente vacío.
El reflejo del asiento trasero en el espejo mostraba claramente a la mujer de blanco, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Pero cuando giré la vista directamente hacia atrás, el asiento estaba desocupado, solo unas gotas de agua oscura sobre el tapiz de vinilo del asiento. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Volví a mirar el espejo. Allí seguía ella, su imagen perfectamente reflejada, sus labios moviéndose en ese murmullo constante que ahora podía escuchar claramente. El puente está cerca, tan cerca. Mis manos temblaban sobre el volante. La carretera comenzó a ascender y supe, con una certeza que me heló la sangre, que estábamos llegando al puente viejo. El mismo puente que había sido cerrado hace 10 años tras un accidente. El mismo puente del que nunca encontraron el cuerpo de la mujer que cayó al río aquella noche de lluvia. Y ahora yo llevaba a esa mujer de regreso, o ella me llevaba a mí. El taxi ascendió la pendiente final y allí apareció, emergiendo de la niebla como un espectro de hierro oxidado, el puente viejo. Sus vigas retorcidas se alzaban contra el cielo nocturno, la pintura descascarada brillando pálidamente bajo los faros. La estructura crujió cuando las ruedas tocaron las primeras planchas de metal, un sonido que resonó como un gemido prolongado. Detuve el vehículo justo en el centro del puente, donde la niebla era más delgada. El tablero marcaba las 4:03 a.m. «Hemos llegado», dije, y mi voz sonó extraña, como si alguien más hablara a través de mí. Me giré hacia el asiento trasero, preparado para enfrentar esa presencia que no tenía reflejo. Pero lo que vi fue peor. El asiento estaba vacío, completamente vacío. No había señal de que alguien hubiera estado allí. No había rastros de humedad, ni ese olor a agua estancada. Solo el asiento de vinilo gastado, impecablemente seco. Abrí la puerta y salí, el viento frío azotándome la cara. Las tablas del puente crujieron bajo mis pies. Algo brilló en el suelo, huellas de pies descalzos, marcadas en agua oscura que se extendían desde la puerta trasera del taxi hasta el borde del puente, y allí se detenían abruptamente, como si su dueña hubiera desaparecido en el aire. Me acerqué al borde, las manos aferradas a la baranda oxidada. El río murmuraba 20 metros más abajo, sus aguas negras revolviéndose con la corriente. Entonces lo escuché, un susurro tan cercano que sentí el aliento helado en mi nuca. Gracias por el viaje. Me volví bruscamente. No había nadie. Solo el taxi, con sus puertas abiertas y la niebla que comenzaba a envolverlo todo. Pero en el asiento trasero, donde antes no había nada, ahora había un objeto pequeño y brillante. Me acerqué con paso vacilante. Era un medallón de plata, oxidado por el tiempo, con una foto descolorida de una joven sonriendo. En el reverso, una inscripción casi borrada: María del Rosario, siempre en el río. El medallón estaba helado al tacto y completamente empapado. El medallón pesaba en mi mano como una culpa ajena. El viento silbaba entre las vigas oxidadas del puente, llevando consigo un nuevo sonido que me heló la sangre. Un llanto femenino, claro y desgarrador, surgiendo desde las aguas negras bajo mis pies. Me acerqué al borde otra vez, los dedos aferrados con fuerza al metal corroído. Las aguas del río se movían en remolinos lentos, arrastrando ramas y espuma sucia.
El llanto crecía, mezclándose con el sonido de la corriente, pero ahora venía de todas direcciones, como si el propio puente estuviera llorando. Entonces lo vi, entre la niebla que flotaba sobre el río. Una mancha blanca se distinguía contra la oscuridad. No era espuma ni reflejo de la luna, era una figura pálida y difusa que flotaba justo bajo la superficie. El vestido blanco ondeaba en el agua como algas, el cabello oscuro extendido alrededor de la cabeza como una corona de sombra. No se hundía, no era arrastrada por la corriente, solo permanecía allí suspendida, mirando hacia arriba, hacia mí. El medallón en mi mano comenzó a gotear. Gotas frías y oscuras caían entre mis dedos, aunque el metal parecía seco. Con cada gota que tocaba las tablas del puente, el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. No debí soltarlo. La voz surgió del agua, clara como cristal quebrado. Nunca debí soltarlo. Las luces del taxi parpadearon a mis espaldas. Cuando me volví, vi con horror cómo las huellas mojadas en el asfalto, las que antes se detenían en el borde, ahora continuaban. Regresaban hacia el coche y en el asiento trasero, a través del cristal empañado, una silueta blanca esperaba. El medallón en mi mano comenzó a latir como un corazón ahogado. El río susurró mi nombre y supe con una certeza que me paralizó que el viaje no había terminado, que ella no me dejaría ir tan fácilmente. El sol comenzaba a despuntar cuando llegué al puesto de taxis. Mis manos aún temblaban al apagar el motor. El medallón, ahora guardado en el bolsillo de mi chaqueta, parecía quemarme a través de la tela. Raúl, el taxista más viejo de la base, levantó la vista desde su periódico cuando me vio entrar. Sus ojos se estrecharon al notar mi palidez. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo con una risa que no llegaba a sus ojos. Le mostré el medallón sin decir palabra. El cambio en su expresión fue instantáneo. El color abandonó su rostro arrugado y su mano, al tomar el objeto, tembló levemente. «María del Rosario», murmuró como si el nombre le quemara la lengua. «La madre del puente». Otros taxistas comenzaron a acercarse, atraídos por nuestra conversación. Cuando vieron el medallón, un silencio pesado cayó sobre el grupo. «No eres el primero», dijo finalmente Jorge, un conductor de barba canosa. «Cada año, después de las primeras lluvias, aparece». «A mí me pidió que la llevara al cementerio», contó Luis, el más joven, sus ojos oscuros llenos de algo que no era miedo, sino respeto. Cuando llegamos, el asiento trasero estaba empapado, pero no había nadie. Raúl devolvió el medallón con un gesto que casi parecía de reverencia. «Dicen que hace 10 años, una noche de lluvia como esta, una mujer cruzaba el puente viejo con su bebé en brazos. Un camión los atropelló. El niño cayó al río. Ella saltó tras él. Nunca encontraron los cuerpos», susurró alguien a mis espaldas. El medallón en mi mano estaba helado. «¿Por qué aparece?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Raúl me miró con una tristeza antigua en los ojos. «Porque todavía está buscando». El silencio que siguió fue roto por el sonido de gotas cayendo al suelo. Miré hacia abajo. El piso a mis pies estaba seco, pero bajo mi silla un pequeño charco de agua oscura comenzaba a formarse. Pasaron semanas, pero el llanto nunca me abandonó. Al principio eran solo susurros entre el ruido del motor, sollozos ahogados que podía atribuir al viento o a la estática de la radio. Luego vinieron los golpes suaves en los cristales empañados, como dedos pequeños llamando desde fuera. Finalmente, las noches en que el asiento trasero aparecía mojado al comenzar mi turno, con ese olor a río viejo que se aferraba a la tapicería por más que la limpiara. Intenté deshacerme del medallón. Lo tiré al río, lo enterré en el bosque, lo dejé en una iglesia. Siempre reaparecía,
en el bolsillo de mi chamarra, en la guantera, bajo la taza de café que acababa de servirme. Esta madrugada, la radio volvió a crujir con estática. Unidad 42. Servicio en la presa de Infante. Pasajera María del Rosario. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos palidecieron. En el espejo retrovisor, el asiento trasero estaba vacío, pero cuando miré la pantalla de seguridad del taxi, la que graba a los pasajeros, mostró una figura borrosa sentada exactamente donde el espejo no reflejaba nada. Una mujer de vestido blanco, con un niño en brazos, y mientras el taxi arrancaba solo hacia la carretera oscura, entendí por fin la verdad. Nunca vio que había sido su último viaje. Siempre sería el mío. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dar like para más. Nos vemos en el siguiente.